en este aspecto profesional quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuánto tú consideras que una canción sea buena o sea mala? Y digo esto porque a veces decimos, ese ritmo no es cristiano. Ujú. Quiero Sí. que comencemos por ahí, o Ajá. sea, definiéndolo a nivel profesional, si hay un ritmo determinado que es cristiano y por qué se considera que ese ritmo es cristiano o si no existen ritmos cristianos. Escuchamos música, nuestra corteza auditiva es la primera que capta la tonalidad, capta ritmos, capta timbres, capta los volúmenes. Luego está la corteza visual, que ya es para el músico, digamos, si está leyendo una pieza musical, no solo está escuchando, ahorita está viendo. Está la corteza motora, que es cuando, digamos, escuchamos un ritmo un poco más movido, tendemos a moverla, aplaudir o a mover el pie, o nuestro cuerpo se comienza a mover, que es algo normal que sucede al escuchar música. En realidad, toda la música llega a nuestros sentimientos, absolutamente toda. Ahora, no toda la música llega hasta lo más profundo del espíritu. Bienvenidos a Postura Bíblica, mi nombre es Imer Salazar y en este día tenemos la dicha acá en Postura Bíblica de tener a nuestro amigo Fiber Rodríguez. Bienvenido Fiber a Postura Bíblica. Muchas gracias, Imer, por tenerme aquí. Es un privilegio estar aquí contigo esta tarde. Y vamos a tocar un tema bastante interesante y es acerca de la alabanza y la adoración, especialmente en esa rama musical que muchas veces nos preguntamos o tenemos tantas preguntas como cristianos, ¿y si esto es de Dios o no es de Dios? Y ya sabes todo lo que se forma con respecto a eso. Pero hay algo bien interesante y es que decidí que nuestro amigo Fiber estuviera con nosotros porque él no solamente es un ministro de alabanza en su congregación, no solamente es el director de la iglesia donde él se congrega, sino que también él sabe la parte técnica porque él ha sacado una carrera universitaria en cuanto a esto de la música. Y por eso es importante escuchar la perspectiva de alguien profesional, de alguien que ha indagado, que se ha metido, que se ha adentrado y nos puede dar mucha riqueza que nosotros podemos aprender como cristianos y también rescatar algunos puntos, conceptos, algunas ideas que a veces nosotros regularmente no lo entendemos los que no estamos inmersos en la música, pero Dios le ha dado la oportunidad a Fiber también de sacar su carrera universitaria y él también desea compartir con nosotros esto. Fiber, ¿qué es lo que Dios te concedió? Porque quiero hacer un paréntesis también. Él viene de una familia de músicos, Exacto, ¿verdad? Sí. Sí, no, gracias a Dios, yo desde lo que me acuerdo de niño, aparte de familia de mi padre, todos son músicos. Tanto mis abuelitos, mis tíos, tías, primos, y crecí en ese ambiente musical. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, exactamente. Gracias a Dios nací en un hogar cristiano. Y desde muy pequeño estamos sirviendo con la música en la iglesia. Y es algo de que es una pasión que Dios puso en mí, es un talento que Dios me ha regalado. Y por eso ya al llegar a mi adultez quise seguir estudiando música profesionalmente. Dios me dio la bendición de estudiar composición musical, que es básicamente el enfoque en música orquestral. ¿Okay? En las orquestas, escribir música para violines, chelos, violas, todo lo que es las cuerdas, también los brass, que son trompetas, trombones, toda una orquesta, lo que conforma una orquesta, tuve la oportunidad de escribir para ese tipo de ensambles. Eso es lo que he estado haciendo desde toda mi vida, de la música. No, y también que en esta parte musical, bueno, he compartido con tu padre también, tiene una voz impresionante. Sí, gracias. Él también, me imagino que sus padres, o ¿cómo es que? Sí, empezó con mis abuelos. Ellos, mi abuela ella canta, mi abuelo también cantaba. Y desde chiquitos, ellos en las historias que me cuentan es que mis abuelitos salían a las calles a veces a evangelizar y se llevaban a todos sus niños a cantar o iban a hacer algo que se les llamaban, cuando una persona se apartaba de la iglesia, iban a hacer las vigilias en las noches a sus casas. Wow. No, eran como serenatas. Desde afuera eran que tipo 2, 1 de la mañana. Qué interesante. Y les daban cantaban
para esas personas que quizás se habían apartado o quizás son nuevas en la iglesia. Entonces era como un regalo y era por medio de la música. Wow. Entonces algo que, como te digo, desde lo más pequeño, lo que me acuerdo siempre ha sido enfocado en tanto música, pero no solo la música, sino que ha sido relacionado con la iglesia. Y mira, y eso es lo bonito, que cuando uno tiene un deseo de profesionalizarse en algo, después puedes ocupar tu talento para la obra del Señor. Exactamente. Y ese es no solamente en cuanto a lo musical, sino que eso debería de ser en todos los aspectos que nosotros nos propongamos en nuestra área profesional. Exacto. Si eres un doctor, yo sé que Dios te usa en un hospital, pero también puedes bendecir a otros a través de lo que Dios te ha dado a ti. Exactamente. O cualquier área, ya sea en arquitectura o en cualquier área, Dios quiere utilizarte ahí y quiere hacer de lo que tú estás haciendo que sea de bendición para otros también. Exactamente. Y lo bueno que no perdiste el enfoque, porque algo bastante común es, Faber, que muchas veces tenemos la mentalidad como cristianos de decir, bueno, no creo que necesite profesionalizarme o hacer algo un poco diferente, porque si yo veo las canciones, las escucho, yo las puedo tocar. Pero el Claro. problema es que a veces queremos tocar, por ejemplo, en cuanto a una música cristiana dentro de una congregación, empezamos a hacer los acordes o las notas musicales de la canción original. Y la voz del cantante no llega ahí. No O sea, va a tiene... Claro. No sé si me doy a entender. ¿Sabes? Claro, y pasa mucho, pasa mucho. Digamos, la persona se aprende la canción, como dices tú, como es la original, Ajá. y el problema de eso es de que los rangos de voces cambian. Exacto. Cambian, claro. Si, digamos, la canción fue escrita y es cantada por una mujer, a menos de que el hombre tenga un rango alto, pues quizá no va a poder llegar. Entonces, la única manera de poder saber cómo mover la tonalidad a una tonalidad más confortable para la voz de la persona es estudiando y sabiendo cómo funciona la música en sí. Que eso es importante. Es muy importante, claro, es muy importante. Tampoco no podemos fingir de que vamos a cantar todas las canciones a tono original porque no tiene sentido. No tiene sentido, como por lo mismo que te digo, los rangos cambian. Y es bien importante eso, Ujú. porque ahí es cuando de repente escuchas desafinos y que no fueron a propósito. No es que la persona no pueda cantar, sino que está siendo bastante elevada la nota Se está probablemente. esforzando. Claro, si se Exacto. esfuerza y si no alcanza a llegar, pues no vas a llegar. Ahora, obviamente, hay técnicas que te ayudan, pero también es estudiando música o voz en este caso, que quizás te ayuden a amplificar tu rango un poco más. Pero si no puedes, pues es mejor, bueno, como vamos a cambiar la nota, vamos a estudiar en qué tonalidad estoy, qué progresión estoy haciendo. Ahorita vamos a cambiar una tonalidad que sea más confortable a mi voz. Algo que se pueda adaptar más a ti. Exactamente. Y dentro de lo que tú estudiaste, me imagino que tuviste algunas experiencias en cuanto al conocimiento profundo de lo que es la música, porque nosotros, las personas que llegamos a una iglesia, por ejemplo, cantamos lo que regularmente escuchamos o lo que aprendemos, pero no, nuestra mente no va un poco más allá. Pero cuando estás en el estudio de la música te das cuenta que a veces la música puede controlar hasta emociones. Oh, bastante. Mira, Pero ahora lo vamos a escuchar de una forma más Claro. profesional, porque esta es una idea que tenemos algunos. Ajá. Porque hay algún tipo de nota o tonalidad o progresión que ocupan algunos músicos y de cierta manera la escuchas bastante repetidas, pero por algo es. Pero nosotros no lo entendemos mucho, o sea, nosotros nos dedicamos a cantar, a bendecir el nombre de Dios, pero hay algo atrás de todo eso Claro. también, ¿verdad? Claro, uno de mis enfoques en la universidad fue también escribir música para películas, para videojuegos, todo ese tipo, todo lo visual. Sí. Añadir la música para lo visual. Y entre eso vimos clases de psicología musical y cómo afecta la música el cerebro de la persona. Y es algo de que se viene estudiando por muchos años. Hasta el día de hoy no hay una respuesta concreta al cómo es que la música afecta en sí nuestros sentidos, nuestras emociones. Se sabe, ya se reconoce que lo hace, pero un estudio específico con una respuesta específica todavía no existe. Sí han habido muchos descubrimientos. Por ejemplo, cuando escuchamos música,
las personas de por sí pensaban de que hace un par de años de que el lenguaje está en el lado izquierdo de nuestro cerebro y la música en el derecho. Pero hace alrededor de unos 20 años, 15 años, se dieron cuenta de que no es cierto. Mm. La música, cuando la escuchamos, no solo está en nuestra parte derecha, se basa en todo el cerebro, como lo conocemos, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. En ambos hemisferios. Los ambos, exactamente. Entonces, cuando escuchamos música, nuestra corteza auditiva es la primera que capta la tonalidad, capta ritmos, capta timbres, capta los volúmenes. Luego está la corteza visual, que ya es para el músico, digamos, si está leyendo una pieza musical, no solo está escuchando, ahorita está viendo. Está la corteza motora, que es cuando, digamos, escuchamos un ritmo un poco más movido, tendemos a aplaudir o a mover el pie, o nuestro cuerpo se comienza a mover, que es algo normal que sucede al escuchar música. Luego está la parte del cerebelo, que en el cerebelo es donde está la respuesta de los sentimientos. Cuando llega al cerebelo ya está nos sentimos, digamos, una canción puede hacer sentir un poco triste, una canción nos puede hacer un poco más feliz. Ujú. Es más, hay música de que sirve para hacer ejercicio, Sí. que se escucha las frecuencias también tienen mucho que ver con eso, pero está un golpe, ya es un ritmo más consecutivo. Entonces, esta música que sirve para los atletas, por ejemplo, ya está comprobado que incrementa el 6% el rendimiento al ellos escuchar esta música. Por eso no sé si te fijas que cuando llegan los deportistas, siempre llegan con sus audífonos. Todos esos deportistas tienen psicólogos con ellos acompañados que ya ellos saben de que cierta música de alguna manera va a influenciar su rendimiento, sea fútbol, sea básquetbol, sea corriendo, cualquier cosa que estén haciendo físico, hay música que te ayuda para eso. Entonces, estamos hablando de que la música tiene un poder muy grande en nuestros cuerpos físicamente. Hmm. Y cualquiera se puede estar preguntando, ¿y por qué están hablando de la música? Bueno, es que la música, como tal la conocemos, va muy ligada a lo que es la alabanza. Exactamente. Y la alabanza es magnificar, engrandecer, exaltar al nombre de Dios. Pero cuando uno hace un canto, por decirlo así, regularmente va acompañado de notas musicales. Pero lo interesante es también saber que, como tú dices, tiene una repercusión en nuestra vida. Y no solamente es a nivel corporal, sino que también en lo profundo. O sea, porque regularmente te empiezas a mover. Exacto. He tenido la oportunidad de estar gracias a la permisión de Dios, de ir a muchos lugares, muchos países, compartir con diferentes culturas. Y he estado en lugares, por ejemplo, caribeños, donde es un movimiento. Claro, su música, claro, los Sí, ritmos sí. caribeños tienden a ser. Hay algo que se llama síncopas. Las síncopas son ritmos donde los beats no entran ni en el 1 ni en el 2. Bueno, algunos de ellos sí, pero de por sí entran hay beats en medio del 1, del 2, del 3 o del 4. De por sí está el 1 y 2 y 3 y 4 y 1. Entonces, esos ritmos de por sí son como, imagínate como alguien que te pongan una cuerda alrededor de tu cuerpo y te jalen. Entonces, esos ritmos tienen ese efecto en el cuerpo. Estás escuchando una salsa, por ejemplo, un merengue, de por sí te jala el cuerpo y te deja mover. Y a veces la gente no se explica por qué me muevo o ciertas cosas así. Entonces, es eso. Esos ritmos de por sí hacen que el cuerpo se mueva a esos tiempos. Entonces, y la música caribeña tiene mucho eso. En este aspecto profesional, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuánto tú consideras que una canción sea buena o sea mala? Y digo esto porque a veces decimos, ese ritmo no es cristiano. Quiero que comencemos por ahí. O sea, definiéndolo a nivel profesional, si hay un ritmo determinado que es cristiano y por qué se considera que ese ritmo es cristiano o si no existen ritmos cristianos. Porque te puedo decir mi perspectiva. Claro. No creo que un ritmo sea cristiano, pero no puedo decirlo como de una forma más profesional como creo que tú me lo vas a decir. O si es que estás en desacuerdo también. Claro. No, fíjate, eso sí es algo de que nos han enseñado mal. Y todavía hasta el día de hoy se escucha mucho de eso de que ese ritmo no se puede tocar en la iglesia porque ese ritmo no es cristiano. Y en sí no tiene sentido de que un ritmo sea cristiano o un ritmo no sea cristiano.
porque si te fijas en la Biblia no habla nada de ritmos. Nada Ujú. ok, vamos a hacer este. Es más, en ese tiempo los ritmos eran diferentes a los de ahora. La música evoluciona. Sí. Ahora, entonces, yo puedo tener un ejemplo, hablamos de alabanza. Si yo quiero dar mi alabanza a Dios con cierto ritmo, lo puedo hacer en ese ritmo, sea ritmo salsa, sea un rock, sea una bachata, sea música, algo más clásico. No, puedo poner mi alabanza, mi letra, que escribí un ejemplo, en cualquiera de esos ritmos. Ya, porque también tienes que ver que es muy cultural. ¿Me Sí. entiendes? Sí, sí, Como sí. pues, hablamos de los caribeños. En el Caribe por si se escucha mucho la salsa, el merengue, el bolero. Pero vamos a Europa, por ejemplo, allá escuchamos otros estilos de música. Si tú vas a una iglesia en España, vas a escuchar el flamenco allá. ¿Me Ujú. entiendes? Algo que no se escucharía aquí en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, los ritmos en sí no son ni cristianos ni mundanos. El ritmo solo es parte de la música. Ahora sí, mi intención en la canción que estoy escribiendo, ahora ya eso, ya si yo, como te decía, si escribo una alabanza para Dios, ya mi intención obviamente es de alabar a Dios. Si mi intención ya es con doble sentido, ya no una intención buena, entonces eso también cambia. Pero en sí, la música es una herramienta dada por Dios. Ujú. Ya yo veo qué hago con esa herramienta, básicamente. Sí, porque cuando vemos en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, cómo Salomón, cuando dedicó ese templo, o sea, había gente dedicada para la alabanza, Ujú. para la música, y ves que había muchos instrumentos musicales, pero esos mismos instrumentos, o es una gama de esos instrumentos musicales, también lo podías ver cuando el rey Nabucodonosor mandó a erguir una imagen, y que al son Ujú. de todo instrumento de música tenían que postrarse y Claro. adorar. Ujú. Entonces, como tú decías, muy cierto es que qué es lo que hay atrás o la La intención que intención. tenemos al Ujú. momento de hacer o de dedicar lo que nosotros conocemos como una alabanza a Dios. Ujú. Porque quiero decir también que no todo lo que cantamos en una congregación es alabanza a Dios. Ujú. Y yo sé que esto a algunos les puede parecer un poco, no sé, fuerte tal vez. ¿Cómo? Si en la iglesia solo cantamos para el Señor. Ujú. Pero no, hay cosas que nosotros les decimos que es una alabanza para Dios, pero no es ni siquiera para Dios. Ujú. Porque le cantamos a un hermano. O sea, te digo porque yo he escuchado hasta himnos, o sea, lo puedes tomar de un himnario. Ajá. Cuando examinas la letra, te das cuenta que la letra no va para Dios, sino que es una exhortación a un Claro, hermano. claro, exactamente. Y a veces una invitación también. A veces es una Una invitación a invitación que, alabar quizás o cosas así, sí, claro. como pecador, ven Ven al acá. dulce Claro, Jesús. la canción no es dirigida a Dios, es No. dirigida al pecador. Y no estamos diciendo que sea malo, estamos aclarando, ¿verdad? No Claro, estamos diciendo que es algo malo, sino que saber decir cuando esto es una alabanza a Dios. exactamente. Alabar es engrandecer, es magnificar, es exaltar, es exponer, es publicar el Ujú. nombre del Señor. Exacto. Entonces, si no existen ritmos cristianos o tampoco Ujú. mundanos, sino que dependiendo, como tú dices, ¿qué es lo que hace? Te lo estoy haciendo esta pregunta desde una perspectiva sin tener ese conocimiento Claro. musical. Pero, ¿qué es lo que hace que nosotros consideremos decir esta alabanza, por ejemplo, es de adoración? Mm. Y quiero entrar ahí porque el concepto que tenemos de adoración es una alabanza un poco, un ritmo Lento. lento, levantar las manos, cerrar los ojos, Ujú. la idea que nosotros tenemos de adoración. Y es más, los ministros de alabanza dicen, ahora vamos a entrar en adoración. Ujú. ¿Qué hicimos antes? Claro. O sea, que antes no estábamos adorando a Dios. Exacto. Sí, no, Y yo quiero que me lo aclaré porque lo estamos viendo desde un punto, por ejemplo, yo presto mucha atención a lo que se hace dentro de un servicio. Ujú. Y para mí yo estuve cantándole al Señor, aunque el ritmo fue un poco acelerado, Exacto. pero le estaba diciendo que Él es bueno, que Él es Ujú. maravilloso, que su misericordia es eterna. Yo estaba adorando a Dios, pero de repente me dicen, ahora hermano, vamos a entrar en un tiempo de Adoración. adoración. O sea, lo que no hice Exacto, exacto. anteriormente no estaba adorando. Ujú. La adoración en sí es, como tú lo decías, más algo de humillarse Ujú, ante Dios, ¿verdad? Es de reconocer de que nosotros sin Él, pues no podemos seguir, básicamente. ujú, Que
es de yo me humillo ante Dios porque reconozco que yo por mis propias fuerzas no puedo hacer nada, ¿verdad? Ahora, sí, como dices tú, se ha dicho de que la música lenta, aún quizás un tempo más lento, es adoración y no tiene nada que ver. Sigue siendo una alabanza a Dios. Mm. Obviamente podemos alabar mientras adoramos. Ahora, el tempo de la canción no tiene nada que ver si una canción es de adoración o es de alabanza, como tendemos a decirlo en las iglesias. No tiene nada que ver con eso. Es más que todo, como tú dices, la acción que está en mi corazón. Y fíjate, cuando nosotros vemos las Sagradas Escrituras, la palabra adoración casi siempre va acompañado de una acción. Y la acción es postrarse. Postrar. Exacto. Nosotros vemos, por ejemplo, el siervo de Abraham, dice la palabra, que cuando él le había dicho, Señor, por favor, quiero que me des éxito en esto que voy a hacer, porque le tengo que encontrar una esposa a Isaac, al hijo de mi amo Abraham. Y entonces dice que él, cuando fue a buscarla, encontró la persona correcta. Y todas las como pautas que él había puesto o las señales para que reconocer que esa era la persona que Dios tenía para Isaac, cuando él vio todo eso, dice la palabra del Señor que él se postró y adoró. Se postró y adoró. Pero también nos podemos dar cuenta Moisés. Moisés dice la palabra del Señor en Éxodo 34:8 que cuando él vio pasar la presencia del Señor, él también se postró y adoró. Nosotros podemos ver también en la vida de Job. Después que Job recibe todas las malas noticias que un hombre puede recibir en un solo día, sus hijos muertos, 10 en un mismo día, sus animales destruidos, sus siervos consumidos, o sea, todos habían desaparecido. Prácticamente él se quedó de brazos cruzados en un solo día. Y la acción de él fue la siguiente. Cuando él escucha todas las malas noticias y por último que le dicen tus 10 hijos ya no están. Entonces él dice la palabra en Job que él rasuró su cabeza, rasgó sus vestidos, se postró y adoró. Y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Dios. Entonces, te das cuenta que siempre va acompañada la adoración con el postrarse. Es más, en el libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor también que los 24 ancianos, ellos se postran y adoran. Sí, Entonces va acompañado ahí, claro, pero a veces creemos que es un ritmo determinado. No tiene nada que ver. Nada que ver. Es como dices, es la acción en sí de lo que hacemos para Dios, reconocer de que somos viles delante de Él, de que su presencia es algo mucho más grande que no podemos entender. Entonces, la música en sí ahí no tiene nada que ver con la adoración. Ahora, quizás sí haya algo, y que quizás sea la razón por la cual comenzamos a mirarlo de esa manera, es de que, digamos, si estamos en un momento más íntimo con Dios, sí pueden existir melodías o progresiones musicales que quizá afecten nuestros sentimientos al punto de poder nosotros humillarnos más fácil. ¿Me entiendes? Entonces, porque como hablamos temprano, hay música bueno, en realidad toda la música llega a nuestros sentimientos, absolutamente toda. Ahora, no toda la música llega hasta lo más profundo del espíritu. Por ejemplo, te digo algo, que hay canciones cristianas de que quizá te sientes bien escuchándolas, quizás te hagan llorar, quizás te hagan sentir de cierta manera, pero quizá no haya un cambio en ti, ¿verdad? Quizá esa canción solo llegó hasta el sentimiento y ahí se quedó. Cuando ya una canción llega hasta nuestro espíritu, a lo profundo, ya es cuando el Espíritu Santo hace su trabajo, hace el cambio, se conectan esas dos cosas, tanto lo que estás escuchando, lo que estás diciendo, con el Espíritu Santo. Y ahí es donde llega el cambio, ¿verdad? Entonces, quizá, como te digo, quizás es la confusión de que pensamos de que por eso ciertas canciones son adoración y ciertas no. Y no es eso, pero quizás sí hay, como te digo, hay ritmos que pueden ayudar a una persona a sentirse un poco más vulnerable. Y eso nos ayuda, como te decía, a quizá humillarnos un poco más,
y reconocer lo que hablábamos ahorita. Ujú. Entonces, quiero volver a la siguiente pregunta. ¿Podemos adorar a Dios desde una alabanza rápida? Claro que sí, ¿Sí? sí se puede. Claro, el ritmo no tiene nada que ver en ese sentido. Por lo mismo que te digo, la cultura también tiene mucho que ver. La sociedad tiene mucho que ver, que es lo que se escucha en el momento. Como te decía temprano, la música evoluciona. Quizás no sabemos hace 500 años con qué tipo de música adoraban a Dios. Ujú. ¿Entiendes? Sí. Entonces no hay quizás un registro exacto de cómo lo hacían. Entonces no se necesita un tempo más lento para adorar a Dios. Ujú. Es la acción en sí. Y es bueno dar a conocer eso porque muchas veces caemos en el error y seguimos promoviendo algo que no es correcto. Porque Exactamente. es más, me atrevo a decir, Fiverr, que decimos muchas veces, vamos a entrar en adoración y no estamos adorando a Ujú. Dios. Hay ministros de alabanza, lo digo con mucho respeto, pero también haciéndoles un llamado exhortativo para bien, porque esto es cuestión de edificarnos los unos a los otros. Hay ministros de alabanza que no adoran Lastimosamente, y sí. no adoran no porque no tengan sus manos en alto o sus ojos cerrados, sino porque la adoración tiene que ver con nuestra intimidad con Dios. Tiene que ver ese momento donde yo me rindo completamente a Él. Vamos y ministramos, pero no adoramos. Mm. Vamos y cantamos, pero no adoramos. Vamos y proclamamos, exaltamos, porque lo estamos pronunciando el Exactamente. nombre de Dios, pero no adoramos. Ujú. Entonces es importante que nosotros como hijos de Dios reconozcamos quién es Dios, pero hacerlo desde lo más profundo de una adoración genuina. Antes de ministrar a la gente, tenemos que haber ministrado a la presencia del Señor, haber estado en intimidad con Dios, haber tenido ese tiempo de adoración. Señor, tuyo es el reino, tuyo es Exacto. el poder, tuya es la gloria y esta vida es tuya. Mi Ujú. voluntad aquí queda a un lado. Aquí solamente quiero hacer lo que tú deseas, decirme que yo haga. Exactamente. No, tienes mucha razón. Y te lo digo por experiencia propia. Uno como músico, y yo sé que los músicos que están viendo se pueden identificar, que al tocar cualquier canción del servicio, si algo sale mal, si alguien se equivocó, si el pianista hizo el acorde que no es o el baterista se perdió el tiempo, eso es como una alarma que suena en nuestras cabezas que hay que mirar, como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Algo pasó mal, algo estuvo mal. Y es normal, es normal. Como músicos tenemos esa característica, todos, de querer arreglar algo que está mal en la música, obviamente. Y algo que todavía sigo trabajando en eso. Ajá. Obviamente hacemos las cosas para Dios y siempre queremos dar lo mejor a Y Dios. tienen que hacerse Y con tiene que ser, excelencia. Es exactamente, para tiene que, Dios. Porque exacto. a veces también, perdón que haga un Ujú. paréntesis, a veces tenemos ese concepto de decir, hermano, yo no puedo cantar, pero ¿cómo es para el Señor? Mm, Claro, exacto, mi voz yep. tal vez no sea la más perfecta, Ujú. pero yo creo que practicando al menos podemos mejorar un Claro, poquito. ellos Y mismos lo dicen, es para Dios, debería de ser lo mejor de mí, al menos. ujú, Como dices tú, si quizás no tengo el talento o si quizás mi don, no tengo el don de la música, pero quiero cantar, ok, voy a tratar de dar lo mejor mío. No sí. dar cualquier cosa por lo mismo, porque es para Dios. Entonces, Ujú, como te decía, a veces nos enfocamos tanto en eso, en que tiene que salir bien, y como te digo, es muy importante, pero para eso están las prácticas. Y algo, si sale mal, pues seguir. Vamos a darle y enfocarnos más que todo en eso lo que tú hablas, en adorar, en ministrar primero la presencia de Dios como ministros, en un momento de intimidad, un momento de nosotros como hijos de Dios, como adoradores, entrar en la presencia antes de salir a ministrar. Y es algo ujú. que todavía seguimos aprendiendo. Es algo, no es que estemos hablando mal de las personas ni Sí, nada de no, eso, no, porque no. igual como personalmente me ha pasado. Y es algo que sigo trabajando y tratar de, obviamente, como decíamos, de dar lo mejor para Dios. Entonces sí, es una práctica de Sí, verdad. y no solamente en cuanto a los ministros de alabanza, sino cualquier puesto que tú ostentas dentro de una congregación que sea para ministrar al pueblo del Señor, tenemos que haber ido antes a la presencia del Señor. Exactamente. Sea que prediques la palabra, sea que enseñes en la escuela dominical, sea que tú estés recogiendo hermanos para llevarlos a la Ujú. iglesia, cualquier servicio que sea para la obra del Señor, tuvimos que haber antes estado en la presencia del Señor Exactamente. adorándole, que eso Exactamente. es importante.
Entonces, volviendo a la parte musical, Fiverr, ¿cómo es que, por ejemplo, la música mueve nuestras emociones? ¿Cómo es que podemos, en cierta manera, conectarnos con una determinada canción o alabanza dentro de una congregación o cuando lo hacemos de una forma corporativa con la iglesia? ¿Cómo es eso posible? Ah, como te mencionaba temprano, la música tiene ese efecto en nuestros cuerpos, en nuestra mente. Y de por sí ya tenemos quizás una estructura en las iglesias de que cantamos, no sé, 3 canciones rápidas, luego vamos a 2 canciones lentas, que como le decíamos temprano, le llaman adoración. Entonces, la música en sí, si digamos queremos a las personas que pasen adelante, que comiencen quizás a saltar, a, a, a reaccionar de una manera más eufórica, pues para eso hay ritmos que Pueden controlar. exactamente pueden Wow, controlar eso. Claro, impresionante. es muy normal y por eso se hace. Hmm. Si tú vas a un concierto, de por sí en los conciertos cristianos también, no solo seculares, existe ese tipo de música que te llenan de emoción, de una alegría. Y como te digo, es normal. Si estamos quizás alabando a Dios y quizá la persona está en un momento muy difícil, pues qué más bueno que poder darle un buen mensaje a esa persona por medio de la música y no solo que la persona se vaya con un buen mensaje, sino que la música te pueda ayudar a sentirte mejor. Que era justamente lo que le acontecía a Saúl. Dice que había un espíritu malo que lo Ujú, poseía, exacto. pero llegaba David y él solo se encargaba de Ajá. De tañir el tocar, arpa, tocar el exactamente. arpa. Y Exactamente. dice que el espíritu se Se iba. iba, exactamente. Ajá. Sí, entonces, como te digo, ese poder de la música es muy grande y se usa en las iglesias. Ahora, yo no personalmente no pienso que sea malo usar eso en la iglesia porque igual somos seres con sentimientos Emocionales. emocionales, exactamente. Ahora, ya creo que lo que sí está mal es de que quizás si hay alguna progresión que esté pegando mucho, bueno, vamos a hacer una canción con esa progresión Ujú. porque sabemos de que, ¿me entiendes? Las Con vistas, esto la gloria de Dios cae, exactamente. decimos, creyendo que la gloria de Dios está por esa Ujú, progresión. exactamente. Y eso es otra cosa que nos han enseñado muy mal, o que Mm, quizá lo hemos usado esa herramienta para un beneficio propio mm, y no con la intención buena, que es con la intención sea de alabar a Dios o de quizás un mensaje a la persona para que pueda reaccionar o caer en cuenta de que la vida que está hasta el momento está viviendo una vida mala. ¿Me ujú. entiendes? Entonces ya depende del propósito de qué tengo en mi corazón yo para dar por medio de esta canción. Y mira, bien interesante porque a veces esto se puede tomar como un amuleto. Ujú, Y lo digo en un sentido figurado, lógicamente, ¿verdad? Pero decimos, como dije anteriormente, oh, toquemos esta porque la gloria desciende en ujú. esta. Y no, que aquí el poder de Dios se va a mover. Ya va a Con ver, esta dale, canción, dale, sí. démosle esta, ya sabemos. Y pongamos Y me ha esta otra, pasado. He ido a muchas iglesias donde me invitan a tocar y me dicen, toque hermano, esta, varón, toque esta. porque aquí Con la gloria esta, de Dios cae. ya. Ya va a ver cómo el Ajá. Espíritu de Dios se mueve acá. Exacto, exacto. Y fíjate que lo empezamos a hacer así como una especie, como cuando el pueblo de Israel sentía que andaba con el arca del pacto. Mm, Porque en cierta ocasión dijeron, no, llevemos el arca. El pueblo enemigo va a temblar cuando nos miren ahí claro. con el arca. Ellos creían de que la presencia de Dios se limitaba Ajá. a una arca, ¿verdad? Al arca del pacto. Mas, sin embargo, cuando estaban allá, el Señor los había desamparado. Wow. Pero a veces andamos nuestra Ajá. alabanza, nuestra canción o esa, Decimos con esta y ya. con esta la Ajá. gloria va a caer, la Exacto, unción y el sí. poder se va a mover y van a ver. Exacto, sí. Pero el Señor desampara, pero ahí es donde viene la parte donde dice que es una especie como de control con la música. Y fíjate que yo tengo un amigo que se llama Pochi Ujú, y él me dijo, Imer, la música es capaz de controlar a las personas. ujú. Claro. ¿Cómo lo ves eso? Sí, no, tiene toda la razón. La música tiene ese poder de controlar tus sentimientos. Hmm. Ahora, un ejemplo. Si tú acabas de pasar por una pérdida de alguien, escuchas una canción que quizás tiene cierta armonía, melodía, que te va a hacer sentir un poco más triste, pues no vas a salir de eso, vas a llorar aún más. Ujú. Claro, y eso te va a... Ahora, un ejemplo. Tú tienes a tu padre. De niño escuchabas una canción con tu padre que te acuerda mucho a él. Sí. Ahora quizá la escuchas con mucha emoción. Cuando ya, digamos, ya no esté, en ese momento vas a escuchar esa canción con mucha tristeza.
¿verdad? Entonces ya pasa de una canción que significó algo lindo para ti, ahora quizás ya es con tristeza. Cuando ya pasamos la superación de quizás esa pérdida, ya podemos escuchar esa canción quizás con nostalgia. ¿Me Ujú. entiendes? Entonces, una misma canción te puede hacer sentir diferentes cosas dependiendo de tu estado en ese momento. Mm. También eso tiene que ver mucho también. No solo el estado mío, sino que también en el momento en el que estés tú emocionalmente. Si estás Ujú. pasando por algo difícil, como te dije, una canción con un poco más de esperanza te puede hacer sentir mejor. Como asimismo, si estás escuchando algo que es con una tonalidad menor, por ejemplo, que es bien triste, te va a hacer sentir aún más triste de lo que estás. Mm. Entonces, sí puede controlar la música de una persona. Fiverr, y si nos pudieras dar un ejemplo para que sea un poco más entendible para nosotros, los que no estamos tan inmersos en la música, más sin embargo, adoramos, Exacto. cantamos. Claro, yo aquí traje pues mi instrumento para que pudieras escuchar y quizás entender un poco más, y tanto tú como con los que nos ven, de cómo es que una progresión musical puede hacernos sentir ciertas emociones y que una sola progresión, dependiendo de cómo lo toquemos, puede invocar diferentes emociones en nosotros. Mm. Adelante, Fiverr. Ok, entonces estamos en la tonalidad de re menor. Es una progresión que es muy común, se llama círculo de quintas. Entonces, vamos a ver, te quiero preguntar a ti, cuando escuchas esto, ¿qué piensas o qué se te viene a la mente o qué sientes al escuchar Ujú. esta progresión? ¿Qué vamos? Como una, algo melancólico, Ujú, reflectivo. exactamente. Sí, y eso es lo que lo más común que uno Ujú. escucha de personas cuando escuchan esta progresión. Ahora, mira, la misma progresión, si yo le cambio el ritmo, cambio ciertas inversiones en el acorde, tenemos algo completamente diferente. Por ejemplo, estoy tocando lo mismo, pero ya el ritmo cambia. Ya no tiene el mismo efecto que Ajá. tuvo anteriormente, ¿verdad? Ya es algo más movido. Entonces, tocamos exactamente lo mismo, pero de diferente manera. El Mm. ritmo tuvo mucho que ver con cómo reaccionamos a lo que escuchamos. Mm. Entonces, ese es uno de los ejemplos, de los muchos ejemplos que existen. Ahora, entonces, hablando de esas progresiones que decimos de que con esta progresión o con esta canción Cae la cae la gloria. gloria de Dios, es algo muy chistoso porque originalmente esa progresión viene de España. Se llama una cadencia, la cadencia de Andalucía, que es obviamente muy influenciado por el norte de África y la influencia que tuvieron los árabes en España. Y es una progresión en una tonalidad menor. Por ejemplo, estamos aquí en do menor. Y la progresión básicamente se basa en la escala menor natural de cualquier tonalidad donde estés. Y Ujú. vas bajando de a tono. Entonces estamos en do menor, un ejemplo. Luego bajamos a un si bemol mayor. Luego a un la bemol. Y aquí es donde chocamos con el sol, que es un sol mayor, que esto viene de parte de una escala armónica. Por eso tenemos un acorde mayor. Quizá no entiendas un poco lo que estoy hablando, Sí. pero los músicos pues, van a saber lo que estoy hablando. Entonces empezamos en escala menor natural y aquí nos encontramos con un sol mayor. Como les decía, es por la escala armónica que tenemos ese séptimo grado, medio tono para arriba. Entonces, dependiendo cómo toquemos y como lo hicimos anteriormente, esta progresión va a invocar diferentes emociones. Hay muchas canciones, tanto seculares como cristianas, que tienen esta progresión. Mm. Entonces, por ejemplo, podemos escuchar esto. Es algo más movido y hay muchas canciones que tienen este ritmo y esta progresión. Ahora, por ejemplo, si queremos tocarlo de esta manera, que por ejemplo, canciones con esta progresión tenemos Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y muchas otras. Ujú. Tenemos Ven,
ven, Espíritu Santo, ven. Tenemos también, por ejemplo, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria a ti, Señor. Exactamente lo mismo. Entonces, si tú quieres aprender piano y te aprendes esta progresión, puedes tocar al menos unas 20 canciones que cantamos en la iglesia. Y de adoración. Exactamente, de adoración. Entonces, y es una progresión, como te digo, muy común, pero tiene cierto efecto al oído cuando se toca de esta manera. Y podemos jugar con esa progresión mucho. ¿Y a qué se deberá que tiene ese efecto en donde como que nos toca los sentimientos específicamente? Pues mira, hay muchos estudios. O sea, que nos pone un poco sensibles, vulnerables. Exactamente. Yo he visto muchos estudios acerca de esta progresión porque no solo tiene ese efecto en la iglesia, lo tiene afuera también. Hay muchas películas que en ciertas escenas de tristeza o de pérdida se escucha esta progresión y tiene un efecto muy parecido en las personas, sino el mismo. Una de las respuestas que han dado es de que es, como te decía temprano, es una escala descendiente, vas bajando. Entonces, si lo ponemos en otra perspectiva, imaginamos como humanos, quizás estamos en una situación un poco mala que sentimos que vamos bajando hasta que llegamos. El acorde que hace la diferencia aquí es el quinto grado, que es dominante, que nos regresa otra vez al comienzo. Entonces, imagínate alguien cayendo, pero cuando llega ese acorde como que tomas vuelo de nuevo, pero vas otra vez cayendo. Entonces es un círculo que te mantiene así. Entonces te mantiene en un loop. Entonces tenemos aquí, nos movemos, bajamos, pero aquí ya hay como que cierta esperanza y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Sí ves? Ahora, mira lo que pasa cuando hacemos esto. Empezamos en tonalidad menor, es un do menor, hacemos lo mismo. Ahora, mi primer grado lo voy a cambiar a mayor. Ya no tiene ningún efecto. Wow. Ya cambió completamente. Entonces ya fui de una tonalidad menor, que me va a sentir un poco más, quizá un poco más triste, podemos ponerlo de esa manera. Ya cuando vamos a mayor, ya como que, ok, ya hay esperanza, quizá, ¿verdad? ya tenemos esperanza, ya no estamos tan mal. Entonces, claro, eso se utiliza mucho en tanto afuera de la iglesia como en la iglesia. Y nos hace sentir de cierta manera. Ahora, como te digo, ya depende es de la intención que tengamos nosotros con esa canción. Como ministros de Dios tenemos que tener esa cautela, Fiverr, porque es tan fácil manipular a ese punto de llevar a las personas a sentir lo que nosotros queremos que sientan. Pero eso debe de ser primero, es cómo el Espíritu Santo está ministrando a mi vida, a mi corazón. Y también que la proyección que demos sea una proyección en donde en realidad nuestro énfasis sea bendecir el nombre del Señor, adorar a Dios. Y no sea solamente una cuestión de, voy a manipular, voy a hacer eso así, porque imagínate lo que me acabas de mostrar o nos acabas de enseñar a todos es algo bastante poderoso. Sí, tiene mucho poder, Y por eso es que existe la musicoterapia también. Exactamente. ¿Verdad? Claro, ahí está. Yo en la universidad tuve que escribir acerca de la musicoterapia, como dices tú, de que por medio de la música han habido muchos descubrimientos que pueden curarnos físicamente. Hubo un caso de una senadora en Texas que le dispararon su lado izquierdo de la cabeza y sobrevivió, pero le dañó su habilidad de hablar. Ya no podía hablar. Por medio de terapia musical pudo regresar su habla. ¿Por qué? Porque ella le decían, lee tal palabra, y ella no podía decirla, pero sí la puede decir en una canción. Como te decía temprano, entonces, la música cubre los dos hemisferios del cerebro. Entonces, la manera de que esa senadora pudo volver a hablar es que por medio de la música se creó un tipo de puente entre un lado con el otro. Y lo descubrieron en la resonancia magnética. Pudieron ver cómo hubo una reestructuración cerebral por medio de la música, que es algo que es un descubrimiento muy, muy grande para los músicos y los científicos, obviamente. Y por eso también la palabra del Señor nos motiva a alabar, a alabarle al son de bocina, a alabarle con salterio y con arpa, exacto, con címbalos resonantes, alabadle. Entonces hay una motivación también que lo hagamos con los instrumentos, porque esa es la parte musical que va acompañando a la alabanza, exacto, que son dos cosas diferentes. Exacto, sí. La música es diferente a la alabanza, porque puede haber música sin alabanza. Claro, pero es la herramienta nada más que usamos
muchas veces para alabar. Para alabar a Dios. Exactamente. Interesante. Sí, no, y como lo mencionábamos, la intención. Sí. Hay un músico que yo me crecí escuchando, se llama Ron Kenoly, es de aquí de los Estados Unidos. Él ahorita ya es pastor. Él era muy intencional con la música que hacía, no solo con la música, pero con la letra. Hay una canción que te quiero mostrar y a ustedes de cómo fue que él pudo conectar la historia que está diciendo con su letra en la canción con la música. Que la tengo, si me permites. Sí, claro. Entonces, la canción, antes de ponerla, él está hablando de la historia de Jesús cuando es llevado hacia el Calvario, donde estaba básicamente él solo. Lo crucificaron, lo metieron a la tumba. Ahora, obviamente, Satanás y sus demonios pensaron de que ganaron una victoria, pero al tercer día, como sabemos todos, resucitó. Y ahorita él vive y se llama eso, Él está vivo, así se llama la canción. Pero vamos a poner atención en lo que él está diciendo, pero no solo eso, también el acompañamiento musical para cada parte de la letra. Está en inglés, ¿verdad? Sí, está en inglés. Ok. La canción está en do menor. Ahora, empezó diciendo cuando la tierra tembló. Entonces, lo que el artista está haciendo aquí tiene una tonalidad menor. Estamos en do menor. Y la línea de bajo va a bajar cromáticamente hasta llegar al quinto grado, que es el dominante de do. Entonces tenemos do, si, si bemol, la bemol y sol. Básicamente se va a enfocar en eso. Obviamente con armonías diferentes. Va a hacer esto. Para regresar al primero. Ahora vamos a ver cómo usa eso para contar la historia. Entonces inicia. Tonalidad menor. Dice, cuando la tierra tembló, perdón. Dice, y el sol escondió su cara. Y todos los hombres que estaban con Jesús le dieron su espalda, básicamente. Ahora quiero que se pongan atención. Hay unos violines en la parte de atrás de la canción que están manteniendo un do arriba. Bien arriba. Ahí no sé si lo escuchan. Lo continúan contando la historia. El sol esconde su cara. Cuando dice, y todos los hombres que estaban con él le dieron la espalda, esa nota que tenía arriba bajó. Es como un momento donde Jesús quizás se sintió solo, ¿verdad? Ahora dice, lo crucificaron. Ya es más intenso lo que está diciendo en la música. Y lo pusieron en la tumba. Dice, la vida que en un momento trajo mucho gozo se fue esa tarde. Regresamos otra vez al do menor, al primero. Ya es una nueva frase. Dice, Satanás se llenó de placer. Seguimos bajando. Ese día en el Calvario. Dice, él pensó que ganó una victoria. Y como él, todos los demonios comenzaron a celebrar. Escuchen ese pedazo. Dice, pero lo que no sabían que ya su final se les vendría pronto. Ahora, quiero que ya para terminar, analizando la canción, quiero que pongan atención cuando dice que lo que no sabían es que su final venía pronto, lo que hace la música en ese momento. Aquí. Entonces, en este momento, él utiliza una escala que se llama whole tone, en inglés se conoce como whole tone, que es una escala que se basa de puros tonos, no tiene semitonos. Como sabemos, la escala mayor se basa de tono, tono, semitono, tono, tono, semitono. Esta escala se basa solo de tonos. No sé si has escuchado eso antes. Sí. Quizá en las películas a veces ponen esto como si fuera un sueño, algo de fantasía. ¿Verdad? Sí. Entonces, él utiliza esto en ese momento cuando dice lo que no sabían que se les venía al final. Obviamente sabemos de que Jesús resucitaba el tercer día. Entonces, él pone este acorde
para crear esa Expectativa. exactamente. Para crear esa expectativa y luego va al quinto grado otra vez para regresar al primer grado. Ok, entonces ya después de que venimos de una progresión que va descendiendo, no solo eso, el tempo es un tempo muy lento, ya se escuchan aquí, van al quinto grado y obviamente la intensidad sube, es un crescendo que se le conoce, y volvemos al primer grado. Pero ahorita pongan atención, el ritmo cambia, el tempo cambia, ya es más, ¿verdad? Ya. Ahora, la progresión cambió, ya es algo un poco más diferente, pero seguimos todavía en tonalidad menor. Él sigue diciendo que ahorita tenemos un nuevo comienzo, pero quiero que pongan atención aquí. Lo que sigue, él dice, aquí pasamos ya a una tonalidad mayor. Ya, entonces ya pasamos de menor a mayor. Y eso es muy común. Pasamos a la relativa mayor de do menor. Entonces venimos de un do menor, luego antes para pasar a mayor hacemos... Ahora ya se siente algo de más esperanza, ¿verdad? Creó una expectativa hasta que llevó a un momento eufórico. Exactamente. Porque es más, cuando estabas dándonos a conocer esa parte, cuando va a hacer ese cambio y después cuando crees esa expectativa, es más, puedes escuchar a la gente, que la gente Exactamente. empieza eufóricamente a decir, claro, él ha resucitado. O sea. Sí, así es. Y lo hizo muy bien. El compositor de esa canción lo hizo. Supo lo que estaba diciendo. Él estaba, antes de quizás decir una historia con la letra, él ya estaba diciendo una historia con la música. Musicalmente. Wow. Entonces, algo muy bonito y algo con mucho poder. Si todos nosotros hiciéramos quizás música así, créeme que tendría un poder aún mayor en las iglesias cuando vamos a esos momentos de alabanza. Y qué bonito se escucha cuando lleva ese acompañamiento, pero llevas ese sentido en donde, como tú mencionaste, la historia se va contando, pero musicalmente también la vas poniendo ahí. Y te lleva a prácticamente experimentar a lo lejos, o sea, como que si estuvieses ahí presente. Sí. Y de igual manera, así es como cuando uno lee las Sagradas Escrituras, pero te metes ahí, que tú sientes que estás viviendo el momento. Sí. Y muy lindo porque a través de la música, como la música tiene ese efecto, donde conecta nuestras emociones, porque somos personas emocionales. A veces decimos, no, es que toca los sentimientos, son emocionalistas. Bueno, somos personas emocionales. Lógicamente tenemos que tener cordura, que es lo que vamos a hacer con nuestra emoción, ¿verdad? Exacto. Pero está claro también que esa parte, así como es de poderosa la música, si nosotros la ocupamos también para sembrar más la palabra del Señor, eso es algo maravilloso. Exactamente. Porque fíjate que, esto es algo muy personal. Yo aprendía cosas inventándome canciones. Ok, sí. Es más, me acuerdo, fíjate que me dejaron una ocasión, esto ya fuera un poquito el tópico que estamos, ni tanto, pero solo para ponerte un ejemplo, qué es lo que puede hacer la música acompañada de una letra correcta para que quede también grabada en tu mente. Como me dejaron de tarea aprenderme la tabla periódica en el colegio, ¿sabes? Claro. ¿Y cómo me la aprendía? No se me quedaba. Y yo, ¿qué puedo hacer? ¿Y si me le invento una canción de las canciones que ya existen? Y así que empecé: hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio y silicio. ¿Y hasta el día de hoy te la sabes? Sí, te la puedo decir. Entonces, pero lo que te quiero decir es que como que eso ayudó a que asimilara más rápido la tabla periódica, me la memorizara. Claro. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros conectáramos más las escrituras a la alabanza? Porque eso está pasando, Fiverr, que nos hemos empezado a dejar por un lado la palabra de Dios y empezamos a hacer enfoques dentro de la alabanza, no para Dios, sino para lo que yo quiero. Personal. Exacto. De una forma un poco más egocéntrica, si te puedo decir. O sea, lo que yo quiero, bastante humanista, el deseo de nosotros. Claro, pero si nosotros ocupásemos
las Sagradas Escrituras al momento de componer, por ejemplo, la palabra se metiera en nuestras Claro, cabezas. ¿Sabes que más fácil yo memorizar. muchas partes de la escritura que me las sé de memoria, me las aprendí cantando? Mm, mira. Como por ejemplo, mirad, bendecid a Jehová, vosotros los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estad por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Es un salmo. ¿Cómo me lo aprendí? Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los Wow. siervos de Jehová, Ujú. los que en la casa de Jehová estad por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Wow. Claro, me la aprendí cantando. Cantando, sí. Oh, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la Ajá. tierra. Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con Ujú. regocijo. Reconoced que Jehová Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Me la aprendí cantando. Wow. Entonces, si nosotros acompañásemos un poco más la música que cantamos en nuestras congregaciones con las Sagradas Mm. Escrituras, la palabra del Señor estuviera Estuviera más aquí intacta. en nuestras mentes, en nuestros Ya, corazones. Y eso también te ayuda a vivirla, porque en un claro. momento determinado tú dices, te acuerdas de una Ujú. alabanza, pero automáticamente te estás acordando de las promesas que están en la palabra del Exactamente. Señor. Sí, es algo muy hermoso lo que dices, porque quizás por medio de la música podemos, como dices tú, aprendernos más la palabra y tener quizás una cercanía más con Dios por medio de eso. Es como una herramienta, como lo decíamos temprano, una herramienta que lo podemos usar tanto para el bien como para el mal. Sí, ¿Y qué más de usarla para el bien? definitivamente, porque es como un cuchillo, ¿verdad? Exacto. Un cuchillo te sirve para picar la cebolla, pero Ajá, también con ese puedes mutilar a alguien. exactamente. Entonces, dependiendo cómo ocupes esta herramienta, por Ujú, eso no podemos decir que esta herramienta es cristiana o esta ujú, herramienta es mundana, exacto. sino qué es lo que nosotros hacemos. Lógicamente, hay cuestiones culturales y si otra persona tal vez no tiene la cultura que tú tienes, es cuestión de respetar. Exacto. Respetar porque ellos están alabando al Señor así. Yo me sorprendí cuando fui a una de estas islas que te digo, en el Caribe, y la alabanza de ellos estaban llorando y me impresionó porque eran los que yo conocía como esos coritos de júbilo, ¿verdad? Ujú, Encendidos pero las personas estaban exacto. llorando. Exacto. No, y yo, pues, yo soy originalmente de Colombia, es parte del Caribe y pasa igual. Me acuerdo desde muy niño, igual pasaba lo mismo. Canciones que quizá decimos, no, esta es la alabanza, aquí es donde nos comportamos de cierta manera con esta alabanza, pero no, si estás alabando a Dios, por qué no vamos a sentir su Espíritu Santo por medio de una canción quizás un poco más movida que a comparación de una lenta? No tiene sentido porque igual el ritmo cambia, pero lo que yo le voy a dar a Dios no cambia. ¿Me entiendes? Si voy a alabar a Dios con una canción rápida, lo puedo alabar a Él con una canción lenta. Y así mismo se puede mover con una canción lenta y una canción rápida. Creo que en donde llega un punto de inflexión o un punto de quiebre, si se puede llamar, es más que todo cuando nosotros empezamos a examinar las letras de las canciones. Ahí sí. Porque puede ser una música súper movida, pero aquí es donde el punto, que no podemos decir que esa es una alabanza a Dios. Y no Ujú. estoy refiriéndome a lo movido, sino que cuando examinas Lo la que dice. letra, lo que Ujú. dice, no tiene que ver con Dios, sino que tiene que ver con lo que yo deseo, con lo que yo quiero, con mis propósitos y como dije anteriormente, de una forma un poco egocéntrica. Exacto. Pero si tú examinas la letra y aunque sea movida, pero empezás a bendecir el nombre de Dios, exaltado, Ujú. magnificado, glorificado, tú eres poderoso, tú eres grande, eres invencible, tú nunca has perdido una batalla, el Ujú. Dios de mi salvación, eres santo, y Claro. entonces el ritmo te puede llevar, claro, en esa sintonía, como tú nos decías, Ujú. la escala musical nos puede ir poniendo un poco eufóricos, pero estamos dándole Dándole alabanza a alabanza Dios. pura a Exactamente. Dios, Ajá. alabanza Así pura es. al Señor. Así es. No, y mira, algo que es como algo personal. Yo, música se me hace un poco más fácil componer. Yo puedo quizás ver una imagen, ver un video y sacarle música a eso que estoy viendo. Algo que siempre me ha costado a mí es escribir letras.
quizás soy un poco duro conmigo mismo y tengo, mira, si te muestro mi teléfono, tengo cientos de ideas musicales y muchas letras que quiero escribir. Yo me gradué apenas hace 2 años de la universidad. Entonces fue hace poco de que comencé ya con esto de la composición un poco más serio. Y tengo muchas canciones esperando, quiero acabarlas, obviamente, pero soy, como te digo, soy un poco duro conmigo mismo por lo mismo, lo que acabas de decir, porque no quiero dar una alabanza a Dios, una alabanza, quizás entre comillas, porque voy a estar algo que yo quiero, voy a decir algo de que, algo egocéntrico, algo de Ujú. que yo me estoy sintiendo de esta manera, entonces voy a escribir, depende cómo me sienta. No, si la alabanza a Dios va importando si tengo dinero, si no tengo dinero, si tengo comida o no Exacto, tengo, ¿me sí, entiendes? Entonces la alabanza a Dios no tiene que correcto, cambiar, totalmente de acuerdo. ¿me entiendes? Entonces yo quiero ser cuidadoso con lo que hago. Porque créeme, yo pudiera haber sacado 2 álbumes ya con canciones con cualquier letra, Mm, pero y ojalá las personas que escuchen, que podamos tener en cuenta eso. Si vamos a hacer sí. algo para Dios, como lo decíamos temprano, que sea lo mejor, que sea algo de que de verdad venga a nuestro corazón para alabarlo a Él. La pregunta es cuál es la intención y eso Eso es muy es. bonito, que volvemos prácticamente al principio. ¿Cuál es la intención? La intención es por hacer dinero, Mm, porque entonces a veces se va por esa línea, ¿verdad? Bueno, si saco un disco, si saco tal canción, voy a hacer un poco más de dinero. ujú. Y fíjate que es bonito cuando se tiene un corazón abierto. Por ejemplo, nuestro amigo Albert, él compuso una alabanza Muy linda. lindísima. Sí. Y si ustedes aún no la han escuchado, no la han visto, para que sepan de lo que estamos hablando, está en YouTube. Ustedes pueden ir, buscarla. Viene ya por Viene Albert ya. Flores. Y Ujú. ustedes se van a dar cuenta que es una alabanza donde exalta completamente el nombre de Dios y donde estamos adorando y esperando Exactamente. ese advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Pero el que hizo, no, que sea pública. Quien quiera Ujú. cantarla, que la La cante. O cante. sea, no hay ningún problema. No es que él no quiso poner derecho de autor, sino Ujú. que es un sentido diferente o el corazón con el que lo hizo es como para que se bendiga el nombre de Dios. Exactamente. Entonces, pero como decías anteriormente, si tú ya hubieses podido sacar varios y para que Mr. Fiverr se haga famoso, reconocido, con sus alabanzas compuestas de una forma musical excelente. Pero como dices, ¿cuál es mi Mi intención. intención? Ujú. Y eso es algo que debemos de tener cuidado. Si hay algún ministro de alabanza que nos esté escuchando, es bueno que analicen eso. ¿Estamos en realidad dándole la adoración que merece el Señor, la alabanza que Él merece? ¿Cuál es la intención por la que cantamos? ¿Para ser vistos? ¿Para que nos vean que tocamos bonito? Mm, ¿Para ser el centro de atención? ¿O que el centro de atención sea Él? exacto. Que eso es importante al momento de llevar la alabanza. Es solamente porque mi deseo y mi ego me pide llenar un estadio Mm, y por eso es que quiero hacer alabanzas parecidas con los acordes parecidos de de tal, tal, ajá. Sí, es muy común aunque eso la ahorita. alabanza no sea profunda o a veces no dicen mucho, He escuchado sino muchas que veces. son tres palabras repetidas. Y no estoy diciendo que tres palabras repetidas sean malas, porque en el cielo se le dice Santo, 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 santo. santo. Ujú. Entonces, no importa eso, pero la intención a veces no es solamente esa repetición. A veces acortamos, mencionamos la misma palabra, la mencionamos, Ujú. pero a veces no tiene ni sentido lo que Exacto, cantamos. exacto. Y es bien peligroso. Por eso es bueno que analicemos, pensemos. Si tú eres pastor, también examina las alabanzas que se cantan congregacionalmente. Eso es Ujú. importante. Muy importante porque, am, como lo hablábamos, si vamos a la iglesia, a un servicio y vamos a adorar a Dios, no debería de ser, como te digo, como nos sentamos en el momento, no importa, eso no debe de importar en el momento de adoración a Dios. Como lo decías tú, la adoración es humillarme, ok, mi condición en ese momento, quizás estoy pasando por un mal momento, pero Dios sigue siendo bueno. Eso Él no sigue, cambia, exacto. ¿entiendes? Entonces, eso no debería cambiar como cantamos. Y sí, lo que dices es muy cierto. La intención de lo que estamos diciendo, que tenga sentido lo que está diciendo, porque si Dios permite que nosotros quizás agarremos cierta fama o que ciertas personas, cantidad de personas escuchen nuestra música, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, porque una canción puede salvar muchas almas y lo digo porque lo he escuchado. Yo en Colombia
Yo supongo que todos aquí conocen a los voceros de Cristo. Sí. Muchas personas que llegaban a la iglesia y daban su testimonio. Dice, yo vine a la iglesia porque alguien me mandó una alabanza de este dúo y tocó mi corazón. ¿Me Ujú. entiendes? Entonces, esa canción llegó hasta esos sentimientos y quizá esa canción por medio del Espíritu Santo llegó más profundo de los sentimientos, llegó hasta a lo profundo de nuestro espíritu y hubo un cambio. Entonces, esa es la diferencia de hacer música solo para llegar a sentimientos con esa intención o hacer música para un cambio, para que Dios pueda, Él mismo pueda hacer ese cambio en nosotros. Y lo que dices es cierto, fíjate, porque varias ocasiones escuché a mi padre cantando y cuando él cantaba las personas venían al Señor. Me acuerdo una vez que llegamos a un lugar a hacer evangelismo y él se puso en la puerta de una casa de una persona y le dijo, ¿me permite cantar una alabanza? Y le dijo, sí. Y cuando él empezó a cantar, esta persona empezó a llorar y entregó su vida al Señor. Wow, Solamente solo cantando. cantando. Ajá. Ajá. Entonces, como decimos, es importante cómo nosotros tomamos esta herramienta maravillosa que Dios nos ha dejado. Dios ha dejado la sabiduría para que personas hagan diferentes instrumentos Ujú. musicales y que no sean utilizados para el mal, que no sean utilizados porque hay personas que escriben con motivos, no estoy hablando de cristianos, Ujú. lógicamente, ¿verdad? Pero hay personas que escriben con motivos y hacen escalas, hacen notas o acordes para que las personas lleguen y se depriman, para Ujú. que personas se suiciden. Hay personas que se han suicidado escuchando una canción, Sí, porque los deprime tanto, los lleva ahí, y el enemigo se mete también ahí exacto. para controlar esos cuerpos Ujú. y motivarles, como tú decías, te controla un poco la mente Sí. y te lleva a un Cometer fracaso locuras, total. exactamente. Correcto. Sí, no, tienes la razón. Hay un caso, bueno, un par de casos bien específicos con una canción. Fue escrita en los 1800. Un hombre se le murió su esposa y escribió una canción, se llama Blue Me Sunday. Mm. Con esa canción, eso fue en el Oriente, hay cientos de casos de personas que se han suicidado con esa canción. Obviamente, la persona ya venía con quizás un problema mental o quizás con depresión. Esa canción los llevó a cometer ese acto. Entonces, es muy importante lo que hacemos, ¿no? Como Sí, músicos, como adoradores, es una responsabilidad grande la que Dios nos ha dado y tenemos que tomarla en serio. muy Podemos, en como serio. decías tú, salvar muchas almas. Obviamente, nosotros en sí, como humanos, no podemos salvar el alma, pero Dios nos dio esa herramienta que conectados con Él sí lo podemos hacer. Entonces, obviamente Dios es el que hace el cambio, pero es de tomar lo que hacemos más serio. Y es reconocer de que tenemos una responsabilidad muy grande, que podemos, por medio de su Espíritu Santo, salvar muchas almas. Amén, ¿no? Y eso es bastante relevante, no es un dato menor, Ujú. porque es más, a veces escuchas canciones, no digo alabanzas, aunque muchos dicen es alabanza, pero no, canciones que te están diciendo que no hagas algo y tú estás haciendo exactamente lo que te Lo que es dicen de que que no no haga. hagas. Sí. Como por ejemplo esa de ya no llores por mí, que es demasiado Ah. cuestionable eso, porque estás hablando que es una conversación entre un Entre un vivo y un muerto. y un muerto, o sea, no es Sí, no algo. tiene mucho sentido. Ujú. Pero aparte de eso, dejando por un lado eso, de que es una conversación entre un vivo y un muerto, la parte que es bien interesante es que le está diciendo no llores y la gente que está escuchándola Está, pero. a moco tendido, como dice. Claro, no, y la canción musicalmente es muy triste. Entonces no Sí. tiene sentido que estés diciendo no llores cuando la música es tan triste. Si quiere Ujú. decir que no llore, pues haga algo más. Algo diferente. Claro, con esperanza, algo que no sé, o quizás sí la letra también cambiarla un poquito de que no sea el muerto, quizás más bien que Dios le hable a uno diciendo, no sé, lo vas a ver de nuevo, no sé, algo, pero si no, no tiene sentido de que te estés diciendo no llores por mí con una canción tan triste. Exacto. No, hay mucho que hablar en este tema, Fiverr. Gracias por acompañarnos acá en Postura Bíblica. Yo sé que hay mucha tela que cortar Bastante. y fuese bueno en el próximo episodio que Ujú. hagamos hablar un poco acerca ya de las letras,
porque Ujú. esa es la otra parte que nosotros debemos de ver como músicos. Y me gustaría también invitarte a Postura Bíblica para que nos compartas un poco acerca de ya ir a no solamente la parte musical, sino que a la parte de las letras de las Ujú. canciones, que ese es otro factor Muy interesante. importante. Pero quiero agradecerte por estar con nosotros en Postura Bíblica. Creo que hemos aprendido bastante. Gracias, damos a Dios por tu vida, que el Señor te siga utilizando y que Él te dé la sabiduría, la capacidad, esa unción que necesitas para componer esas alabanzas que van a ir netamente a adorar a Dios. Y las Primeramente queremos Dios. escuchar, las vamos a oír Sí. y esperamos cantarlas también, ¿verdad? No, muchas gracias a ti por tenerme aquí, de verdad que pues un placer. Y espero de que pues las personas hayan aprendido algo de estos. Son consejos Sí, que igual yo personalmente sigo aprendiendo todos los días, sigo aprendiendo algo nuevo, sigo tratando de mejorar y hacerlo mejor para nuestro Dios. Y de nuevo, muchas gracias. Y ojalá de pronto la próxima vez ya tenga algunas canciones por ahí buenísimo. ya Ok, Fiverr, escritas. Dios te bendiga. Muchas Gracias, gracias. gracias. Saludos.